Joseph, bienvenido a Entretenimiento desde España. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme, Robinson. Y bueno, pues aquí me tienes para que comentemos, hablemos de las cosas polémicas y sobre todo de las cosas que pueden ser un poco interesantes. Definitivamente, y por eso realmente me llamó mucho la atención tu canal de YouTube, así te conocí Mm. y vi que tienes algunos temas polémicos o que podrían ser polémicos para algunas personas y dije, bueno, me gustaría tener a Joseph en el canal, así que aquí estamos. Pues Antes aquí, de aquí, entrar, sí, cuéntame. no, no, te digo que aquí me tienes. Hombre, yo trato de ser siempre un poco objetivo en mi canal y no buscar un posicionamiento personal, sino que la gente que lo escuche, pues que piense y que reflexione, ¿no? Porque al final, si habláramos de política, yo te diría que no soy ni de izquierdas ni de derechas, que al final lo que prima es el sentido común, ¿no? Que parece que falta un poco, ¿vale? En este mundo. Yo creo que sí, yo creo que me considero, claro, de uno de los lados, pero igual que Sí, tú entiendo también que es sentido común y que hay cosas que no hacen sentido y que hay otras que sí, y entonces debemos encontrar como un medio, porque ambos lados, izquierda y derecha, también tienen centros. Te encuentras con personas que sí, son centro derecha y centro izquierda, entonces, ¿será que sí. están muy cerca uno del otro? Entonces, Sí, pero también a veces depende bastante de la situación, del contexto en este momento. Hay que hacer unas cosas o hay que tomar unas medidas que tradicionalmente estas medidas pues entenderían que son más de izquierdas o más de derechas, ¿no? Digo, pero que el sentido común igual exige tomar pues algunas medidas específicas, ¿no? correcto. Y entonces pasa que, por ejemplo, si tienes un gobierno que es muy de izquierda, llega un momento en que decae. Si el gobierno dura mucho tiempo, entonces al fin y al cabo la gente se cansa y termina eligiendo derecha, que también en el futuro llega a cansarse. Y Sí, estamos sí. tratando de mantener una balanza. Es un equilibrio y bueno, un péndulo, o sea, al final es lo que tú dices, es un péndulo. Hombre, ahora estamos con bastante tendencia a ir a la extrema derecha. Yo supongo que te vas dando cuenta aquí en Europa sobre todo y en especial, pues van surgiendo partidos. Algunos tienen poca representación, ¿vale? O no tienen una representación importante, pero van surgiendo siempre algunos más. En Italia ya gobiernan, ¿vale? En Holanda también, y bueno, en Argentina está Milei, que ha arrasado también, ¿no? O sea Y que Bukele realmente es derecha, aunque no sea autodenominado como tal, pero sí lo es. sí, entonces, bueno, al final lo que yo pienso es que sí, que hay políticas sociales que son necesarias y que hay que llevar a cabo, pero que cuando no se aportan soluciones y siguen habiéndoles problemas, pues la gente se cansa y prueba otra cosa, ¿vale? Exactamente. En Y eso es lo Polonia, que... en Polonia también era derecha, creo que ahora es En izquierda. Polonia y en Hungría también están y en Turquía, o sea, hay un movimiento que, bueno, sobre todo tiene que ver con yo supongo que con la inmigración, con la guerra, Sí. con tomar medidas que sean más fuertes y yo también creo que al final, pues una desidia por que acaba siendo fiscal, pues bueno, pues trabajas, los que trabajamos y al final consigues ganar algo de dinero y luego tienes que pagar muchísimo a Hacienda, dices, ¿para qué? ¿No? O sea, dónde está la responsabilidad del gasto que hacen nuestros gobernantes de todo lo que nos quitan, que al final acaba siendo muchos y llega un momento en el cual parece que no puedes progresar, ¿no? Y sabes que, Y, que precisamente por eso personalmente tiendo más a la derecha, porque en general la derecha busca la reducción de los impuestos y que no haya tanta intromisión del Estado. Entonces, yo pienso igual que tú. Si te ganas, bueno, estoy en Canadá, si te ganas $100,000 al año y de eso tienes que, de una forma u otra, terminar pagando entre $40,000 y $50,000 de impuestos mm, aproximadamente.
Pero también Claro. a los 50 o 55.000 que te quedan, también tienes que pagar impuestos cuando compras productos, impuestos para la casa donde vives, impuestos para la gasolina que compras, impuestos sobre todo cuánto te queda al final. Sí, sí, los impuestos indirectos que no los contamos normalmente, pero también están allí, ¿no? O sea, Exacto. y al final, pues bueno, aquí en España el IVA es el 21% y casi todo lo que compras pues lleva IVA. O sea, bueno, en la comida es el 10, ¿vale? Pero en números genéricos, pero claro, digo, además de lo que te queda, pues todo esto tienes que pagarlo también y lo vas pagando sin darte cuenta, ¿no? 21 es alto para hacer un impuesto de venta, wow. Sí, 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 Wow. el Bueno, aquí tenemos 21%. 13 y 15 dependiendo de la provincia donde te encuentres en Canadá. Pues está Un muy poco más bien. bajito, pero entonces el impuesto de Hacienda, como le llamas, el impuesto Mm. sobre la renta es más alto. Sí, sí, sí. ¿Cuánto es en España? Sí. Yo sé Bueno, que aquí hay en niveles. España puedes llegar hasta el 54%, ¿vale? Pero esto Wow. sería el tope máximo, máximo, máximo si ya estuvieras por encima de los 300 400.000, no, en dólares igual serían 500.000 dólares, ¿no? O sea, en ese sentido. El ¿Cuál es el tipo mínimo medio español ronda el 25 o 30%. ¿Vale? Lo que suelen pagar de renta promedio? la Ok. mayoría de los españoles, porque los sueldos no son tan buenos. Ya, perfecto, perfecto. Entonces, Joseph, ¿de dónde surge la idea? Hablamos brevemente antes de comenzar la grabación del Sí, podcast. Tu idea del canal de YouTube. pues surge un poco pues, de una charla con un amigo, ¿vale? Bueno, él me vino a buscar un día diciendo, es que dice, me gusta el mundo de la comunicación, me gusta el mundo online bueno, yo qué sé, me gustaría hacer un poco un canal contigo porque hay nichos que no están explotados en YouTube ni en ningún sitio, ¿no? Dice, y todos los abogados que veo pues son abogados que son muy estirados, hablan de una forma que no se les entiende, al final te pierdes. Y yo creo que tú tienes una forma de decir las cosas y de contarlas bueno, cuando hablas conmigo o hablas con clientes o hablas con tal, que se te entiende, ¿no? Digo, entonces, yo creo que podrías probar a hacer un canal y a ver qué. Y dije, hombre, pues, sí, hay cosas que me gustaría decir, hay cosas que... Pero a ver, yo tampoco no tengo ni idea de si a alguien le va a interesar lo que yo tengo que decir. Bueno, pues probamos, tal. Entonces hice los primeros vídeos un poco aconsejado por él. Y a partir de aquí, pues ya fui siguiendo y el canal, pues la gente se iba suscribiendo, e iba comunicando, cada vez había un poquito más de comentarios, algunos te dan ánimo, otros son negativos también, o sea Ah, que, ah, pero es la vida, ¿vale? O sea, no todo el mundo está de acuerdo con todo lo que haces ni lo que dices, ¿no? correcto. Bueno, pues así empezamos, ¿no? Para Y, esto. y te ha sorprendido, a pesar de que me comentaste que tienes un tiempo donde no estás publicando videos, el Sí. crecimiento del canal. Sí, bueno, el canal ya que ahora crece muy poquito porque ya hará un año más o menos que no publico vídeos, ¿vale? Pero dejé de hacerlo porque la gente, sobre todo en España, también de Sudamérica, me contactaba gente en temas que son un poquito más genéricos, que me pedían pues algún consejo, qué les pasaba esto, qué podían hacer. Bueno, pues yo al principio pues intentaba comunicar con ellos y responder, pero se convirtió en un momento en el cual pues tenía que elegir uno de cada 30 o de cada 40, ¿no? Digo, para poder responderles. Y dije, bueno, pues vamos a parar, digo, vamos a pensar y vamos a ver cómo podemos hacer esto, porque ya si yo quiero atender a todo este tipo de gente, también hay que conseguir monetizarlo de alguna forma, ¿no? Definitivamente, claro que Porque sí. tiene un cierto coste. Y entonces, bueno, pues me dije, vamos a pensarlo. He preparado ya, bueno, pues una especie de landing page para que podamos hacer consultas durante cierto tiempo. Pero claro, a ver, mi tiempo es limitado. O sea, no puedo tampoco. Y no soy únicamente youtuber, no me dedico a ser youtuber. No vivo de ser youtuber, vivo de ser abogado, de hacer cositas.
y emprender alguna cosa que otra, digo, pero claro, mi tiempo es limitado, entonces sí que necesito pues al final tener un equipo, formarlo en las distintas especialidades y que tenga la capacidad de comunicar de la forma que yo comunico, ¿no? Que se resuelvan las dudas cuando alguien le pregunte, ¿no? Que a veces igual no es la más precisa de todas, ¿no? Y se me puede criticar que a veces pues hay imprecisiones, digo, que es cierto, pero es que no hace falta entrar tampoco en las excepciones, en las previsiones, hasta que sea, en las precisiones, hasta que sea pues una consulta realmente muy concreta, ¿no? Porque la ley pone una norma, pero luego hay excepciones a la norma, ¿no? Y dicen, Claro, pero te has olvidado de las excepciones. Digo, ya, pero es que no me da tiempo para todo, ¿no? O sea, entonces, de lo que hablamos es de esto. Si un día hablaremos de una excepción, pues hablamos de la excepción, ¿no? perfecto. Es eso. A mí me parece súper interesante todo lo que he visto en el canal. No sé qué frecuencia utilizabas para postear tus videos, pero independientemente sea un mes o cada 3 meses, yo creo que lo que tú traes en tu canal es súper interesante, no solo para los españoles, ya que estás en España, pero yo que estoy en Canadá o los latinos que nos encontramos en Hispanoamérica o en Latinoamérica, creo que podemos aprender también cosas del canal, así que es conseguir esa Sí, constancia, a pesar de que sea como te comenté antes, un mes, cada 3 meses, y que la gente sepa, bueno, de ahora en adelante, Joseph va a postear solamente una vez cada 3 meses, pero vamos a estar ahí para verlo. para verlo. No, a ver, la idea es empezar. Empecé haciendo pues más o menos una vez a la semana, luego algunas veces subía dos y luego pues depende del tiempo que me daba, pues igual era cada 2 semanas o a los 10 días subía. No he cumplido la norma de la periodicidad de los lunes más que al principio, ¿no? Y bueno, pues al final pues sí te das cuenta de que bueno, hay un mensaje que sí que interesa al menos escuchar o que es crítico. Y estoy de acuerdo contigo, hay muchas cosas que son globales, ¿eh? O sea, porque las leyes, al fin y al cabo, sí que es verdad que me centro más en las españolas, en las de mi país, pero no son tan distintas en otros países, No, ¿vale? Y los problemas que existen tampoco son tan distintos en otros países, ¿no? así es. Entonces, bueno, pues si no te centras en cuestiones muy concretas, que es lo que te comentaba antes, sino que puedes hablar de alguna forma de generalidades, de formas de tratar la ley, pues, o de interpretar las cosas, pues esto ocurre en todo el mundo, Sí, ¿vale? Y es general, ¿no? Pues que problemas financieros, problemas de impuestos, cómo comprar una casa, las hipotecas, en fin, todo esto, pues sí, hay matices en un sitio o en otro, digo, pero al final los problemas de vivienda existen en todo el mundo, el acceso a la vivienda es difícil en todas partes y cada vez más, y aquí en sí, España también cada vez más. Los alquileres son caros y cada vez más caros, sobre todo en las grandes ciudades. correcto. Bueno, pues estos problemas son genéricos, ¿no? Y las medidas que se toman, pues muchas veces no resuelven. Y solamente nos toca a nosotros en diferentes países escuchar tu mensaje y tratar de encontrar la solución que en nuestro país aplica lo que tú mencionas, que tal vez aplica Mm, a España, pero siempre hay una forma de aplicarlo a donde estamos nosotros, o hay muchas leyes sí, que se parecen. sí. Sí, a mí, yo te he visto en algún vídeo, creo que, bueno, no sé dónde era, creo que, bueno, seguramente en República Dominicana, ¿vale? Que tú les dabas, pues, dabas un cursillo de finanzas, ¿no? De finanzas personales, de educación Correcto. financiera y de todo esto. Y es muy interesante cómo expones también la sencillez de las cosas, ¿no? Porque al final los principios de decir, oiga, qué es un activo, qué es un pasivo, esto es en todo el mundo, ¿vale? O Sí, sea, y vale para todos. ¿Qué haces con un dinero? ¿Lo ahorras, lo inviertes, lo gastas? ¿Cuál es? Bueno, pues al final esto vale para todo el mundo, no es especial de ningún sitio, de ningún país, ¿no? correcto. Y bueno, pues a esto luego habría la aplicación de la fiscalidad, pero en todas las partes pagas un impuesto sobre la renta que obtienes. Será Sí, más o será menos, ¿vale? Digo, pero tienes que pagar un impuesto sobre la renta que obtienes.
Bueno, pues ahí estás un poco también en la búsqueda de lo que llaman hoy en día la libertad financiera, de las criptomonedas, los bancos, los problemas de los bancos, bueno, ahora está surgiendo, ya van surgiendo y han surgido muchos neobancos de los que llaman, y yo creo que estos neobancos acaban siendo el futuro. Creo que sí, creo que es para allá que vamos definitivamente y los que no pudimos en su momento invertir, por ejemplo, en Bitcoin, sí hay otras criptomonedas que están en precios más bajos, que se pueden invertir todavía. Si tienes dinero, yo entiendo que a pesar del costo tan alto que tiene una Bitcoin ahora mismo, si tienes dinero, puedes aún invertir porque yo creo que todo el que tiene un poquito de razonamiento económico y financiero entiende que va a seguir subiendo. ¿Cuándo? No Mm. sabemos, pero de que va a seguir subiendo, va a seguir subiendo. Entonces, si tienes el dinero suficiente, bueno, ¿por qué no te compras una o dos monedas de esas? Sí, pero a ver, que tampoco te hace falta comprarte una entera, puedes comprar una décima parte de una moneda, ¿no? Digo, Sí, sí. y sigue teniendo su valor, y también efectivamente de otras monedas. No, a lo que me refiero un poco es, si hacemos una comparativa aquí en España, por ejemplo, y supongo que también en tu país pasa lo mismo, los bancos tradicionales te cobran una comisión por hacer esto, tardan 2 o 3 días en hacer una transferencia, te están llamando y te están insistiendo si tienes un poquito de dinero. Oye, cómprame, no sé qué, invierte en tal. Bueno, aquí venden Correcto. televisores, cámaras, venden de todo, o sea, ya a Sí, veces parecen un mercado, ¿no? Y dices, pues te doy un crédito y cómprame tal, para coches, de todo venden ya, los bancos, parecen vendedores, ¿no? Digo, entonces, claro, al final tú vas a uno de estos otros bancos que te cobran un dinero pequeño mensual, o sea, y puedes hacerlo casi todas las operativas que haces gratis y que se hacen al instante y se hacen en un minuto. Claro, no te dan créditos, pero ya llegará. Vale, claro, claro. Así es, así es. ya llegará. Correcto. Hablemos un poquito entonces de emprendimiento y finanzas. ¿Cuáles, Sí. entiendes tú, son los principales desafíos legales que enfrenta un emprendedor en el entorno económico actual? Mira, muchos, ¿vale? Y cada vez más y cada vez es más complejo. Yo supongo que en Europa más que en Estados Unidos y que en Sudamérica, pero la tendencia es también la misma. Aquí en Europa estamos regulando todo, ¿vale? Cada vez hay más obligaciones para las empresas que al final son necesarias, ¿no? O sea, pues, oye, pues si tú quieres vender algo alimentario o algo de comida, pues tienes que pasar unos controles. Entonces, unos controles sanitarios y de que bueno, pues no va a pasar nada, la comida no va a estar envenenada y va a estar en buen estado. Pero la forma de aplicación de estos controles y la forma de hacer las cosas es que es complicado. Luego tienes que cumplir con los temas de protección de datos. Tienes el cumplimiento normativo hacia materias que son de cuestiones ahora de igualdad, de no discriminación, del LGTBI, que son obligatorias hacer, ¿vale? Sí, Entonces, bueno, dijimos que el inicio del negocio es sencillo porque eres tú solo. ¿Vale? Pero cuando vas creciendo, la carga burocrática y administrativa que se te impone es muy importante, ¿no? Y eso pues dificulta al final el crecimiento. Ahora aquí, cada año tenemos, pues ahora, por ejemplo, bueno, pues salió una normativa de igualdad, las empresas de más de 50 trabajadores están obligadas a, a tener un plan de igualdad que se negocia con los representantes de los trabajadores, ¿no? O sea, que para acabar con la brecha de género, que al final pues, los hombres y las mujeres pues, cobren más o menos igual, que tengan la misma representatividad en los órganos ejecutivos de las empresas, y que, bueno, pues a nivel de la contratación se tienda pues, a un cierto nivel de igualdad.
Bueno, para esto las empresas tienen que ejecutar un plan. Es un ejemplo, que te estoy poniendo. Ese plan se negocia con los representantes legales de los trabajadores. Y lo que es muy curioso, bueno, pues que los representantes legales normalmente son los sindicatos, ¿vale? Que tienen que mandar a alguien para ayudar a los trabajadores a negociar este plan. Y resulta que están desbordados y que no pueden atenderlos, ¿vale? O sea, porque hay demasiado y demasiada gente que tiene obligaciones. Correcto. Y las empresas están incumpliendo por narices. Y luego, una cosa que sí que es bastante curiosa, bueno, pues a nuestro despacho nos están pidiendo algunas empresas que quieren tener representantes de los trabajadores, que quieren tener una representación legal, Wow. un sindicato aquí, para poder negociar estas cosas y para tenerlo. Y las empresas que son de gente más joven, más tecnológica, que no le interesa, ¿vale? No, O no. sea, dicen, no, dice, a ver, digo, y lo que nosotros venimos, ahora estamos aquí, luego estaremos en otro sitio, esta concepción global del Sindicato Defensor de los Derechos de los Trabajadores está bien que exista, tiene que seguir existiendo, pero a la gente joven no es como antes que va a trabajar en una misma empresa y en un mismo trabajo mucho tiempo, digo, sino que está pensando que el año que viene va a cambiar o cómo va a mejorar o cuál va a ser la situación. Entonces, bueno, pues si lo tiene que hacer, lo hará, pero es que no tiene tampoco demasiado interés en todo esto, ¿no? Pero es que me parece a mí que los sindicatos en general, y tal vez no necesariamente tenemos que entrar en tanto detalle del tema, me parecen muy Sí. comunistas, me parecen muy marxistas su idea de sindicato. Y yo sé que es supuestamente para defender al empleado, pero a veces siento que es más libertinaje y beneficios para el sindicato como tal que para los empleados en sí. Yo no sé cómo tú lo miras. Bueno, yo te tengo que decir que esto hace unos años era así, ¿vale? O sea, era así. E incluso llegaba a ser indecente. O sea, al final las empresas que querían obtener pues un acuerdo para ciertas cosas y yo qué sé, pues trasladar la empresa en determinados sitios, eh, ayudaban a los enlaces sindicales para que convencieran a los trabajadores de que esto era lo mejor, ¿no? Sí, 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 sin un real análisis, ¿no? Y cada uno, pam, pam, ¿vale? Esto se ha terminado aquí en España, ya no podemos decir que este sea el objeto y que sea el objetivo. Pero sí que hay un momento en el cual, pues, ya no estamos en una situación de un trabajador desamparado. Ya existen unas leyes, ya existen unos convenios colectivos, ya todo el mundo, pues, razona en que, bueno, pues cada uno tiene que respetar su lugar de trabajo y tiene que colaborar y entiende que la empresa es un equipo, ¿vale? O sea, porque nos necesitamos unos a otros para poder avanzar, cada uno dentro de su puesto en la organización, y las mejoras que se pueden ir obteniendo ya no son tan grandes, ya son pequeñas mejoras. Ahora hablamos, pues, vamos a conseguir una jornada de 37 horas y media, vamos a rebajar la jornada laboral, ¿vale? Bueno, pues se puede conseguir también rebajar la jornada laboral y hablando de productividad, pero ya son pequeñas cosas y pequeños avances, no hay nada que sea escandaloso en este sentido, ¿no? bueno, pues entonces ha ido mejorando. Y Sí. entonces, ¿qué estrategias recomiendas a los emprendedores para protegerse legalmente en tiempos de crisis? A mí ese tema me gusta muchísimo porque cuando hago la pregunta empiezo a pensar en una corporación, en un fideicomiso, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué recomiendas tú como abogado a Bueno, esos emprendedores? hay una cosa que es muy difícil, pero que todo el mundo tiene que aprender como principio básico, sobre todo a nivel profesional, los profesionales. Y es que hay que llegar a separar, ¿vale? El negocio de la vida familiar, del patrimonio personal, ¿vale? Claro, evidentemente, si tú quieres empezar un negocio, vas a tener que poner algún dinero que lo cogerás de lo tuyo, de lo que te preste un amigo, de lo que te preste el banco y una parte de lo tuyo. Pero a partir de aquí tú tienes que
separarlo de tal forma que no te llegue a afectar a lo que si las cosas van mal, si tienes crisis, pues que al final puedes seguir viviendo, porque si no puedes seguir viviendo no puedes volver a empezar, ¿no? O sea, entonces, ese es el primer principio básico que tienes que tener muy claro, ¿no? O sea, cuando empiezas igual no tienes nada y si no tienes nada, pues no pasa nada, no hay nada que separar, pero poquito a poquito hay que ir separándolo, ¿no? Aquí conseguimos en 2014 en España una cosa porque los profesionales autónomos, ¿vale? Que no tenían una sociedad limitada, pues al final lo tienen todo a su nombre, incluso su casa, su vivienda, ¿no? Sí, Y muy si, peligroso. claro, se jugaban su vivienda donde vive su familia. Bueno, pues el gobierno pues hizo una norma en la cual tú podías llegar a declarar que esto formaba parte de un patrimonio personal y no quedaba afectado por las dudas que tú tuvieras que procedieran de tu negocio y se quedaba salvado, ¿no? Interesante. Pero es un proceso un poquito complejo, ¿vale? Sí que hay que hacerlo y se puede hacer, pero esto es un avance importante y va en este sentido, ¿no? Donde no hay esto, que es en casi ninguna parte, pues lo mejor es siempre que trabajes pues, con un tipo de corporación, un tipo de sociedad anónima limitada, la que exista en cada la LTD, LTD, bueno, la que exista en cada uno de los países para poder separar los patrimonios de una cosa y de otra, ¿no? Definitivamente. Entonces eso te ayuda en los tiempos de crisis reaccionar, ¿vale? Primero que no te afecte y una cosa que sí que es importante y que lo hemos visto en temas de administradores concursales y aquí en empresa, bueno, y aquí cuando hubo crisis y concursos de acreedores y concursos de acreedores, o sea, el concurso de acreedores, la quiebra, ¿vale? En, en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos es muy ágil todo esto. Tú ves que enseguida cierra la empresa, al día siguiente todo el mundo recoge las cosas y ya se va. Esto no pasa aquí en Europa, ¿vale? Esto puede durar 2 meses o 6 meses, eh, como mucho el tema de que un trabajador se vaya y sea despedido, pues si es muy rápido estarás un mes antes de que se pueda hacer todo el movimiento y la burocracia necesaria para que se llegue al despido, porque es un despido colectivo y entonces no es como despedir a un trabajador que le das una carta de despido, sino que el despido colectivo se tiene que negociar también, ¿no? Claro. Y eso pues tarda cierto tiempo. Pero a lo que íbamos, cómo protegerte en tiempos de crisis. Si vemos que las cosas van mal, hay que aceptar que van mal. ¿eh? Sí. Hay que saber ver que va mal. Y mucha gente siempre entonces es cuando dice, bueno, pero lo vamos a superar, vamos a poner esto, vamos a hacer esto, y vas invirtiendo cada vez más hasta que ya no te queda, ¿no? Y eso es lo que es un poco difícil de entender y de saber, porque igual es alguien que ha tenido un negocio del que ha vivido y ha vivido bien durante 10 años y de repente pues este negocio por X cuestiones, puede ser que la competencia lo hace mejor y te está comiendo el terreno, porque han salido otras herramientas, bueno, otros productos al mercado que ya están colapsando el tuyo y no has sabido evolucionar, porque da igual, o sea, la cuestión que sea es que hay que saber aceptar cuando un negocio muere, ¿vale? Y reaccionar lo antes posible, antes de, Claro. de apostarlo todo, ¿no? Sí. Eso es importante. Eso Y es si súper. estás finalmente protegido a nivel jurídico, tendrás medios de salir adelante. Por lo menos estás protegido y Mm. sé alguien que escucho usualmente que, bueno, independientemente tú estés muerto o preso o mentalmente inhabilitado, tienes que crear estructuras donde tú no tengas que estar ahí necesariamente para que tu familia siga comiendo o que las cosas sigan funcionando. Entonces yo creo que como tú dices es súper importante aprender o rodearse de personas, por ejemplo, como tú, que sí conocen las cosas para nosotros entonces crear esas estructuras de seguridad. Al fin y al cabo es seguridad, tanto Sí. económica como financiera para los seres queridos, más que para nosotros mismos. Ujú.
Sí, 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 es verdad. Al final, bueno, pues tienes una familia que tiene una dependencia, evidentemente, de las personas que traen el dinero a casa. Si claro. no es una familia adinerada, pues, oye, pues necesitas tú ir haciendo el rinconcito para que puedan reaccionar y que cuando te vaya mal no se lo lleve todo, ¿no? Sí, Y claro, el generar una... Bueno, hay mucha gente que y verás que, bueno, lo has visto ya también, que hay muchos vídeos que mucha gente habla de ingresos pasivos, me tumbo y tal, etcétera, y dice, y a mí me va cayendo de por qué hago 3 vídeos, no hago 4 cosas. A ver, que no, que eso tampoco puede funcionar en casos muy limitados, pero esa no claro, es la realidad, ¿vale? Siempre tiene que haber alguien tirando del negocio, siempre tiene que haber sí, alguien liderando y siempre tiene que sí que es cierto que, bueno, por ejemplo, me dices mi canal de YouTube que hace tiempo que no subo vídeos, me va dando un cierto ingreso porque sigo teniendo visitas, ¿vale? claro, Eso sí que es un ingreso pasivo, pero eh, no es, no es ni lo habitual, ni dijésemos que es lo que puede hacer todo el mundo, generarlo de esta manera, aunque todo el mundo tenga la ilusión de hacerlo. Entonces, claro, partiendo de esa base, lo que tienes que hacer es prepararte, si puedes, para tener una estructura de un ingreso pasivo, también preparar a alguien, porque las cosas no suelen venir, no suelen pasar en 24 horas, ¿vale? Has desaparecido, hombre, si te mueres, sí, ¿vale? O sea, pero suelen tener una evolución y hay que estar atento y saber verlas y dices, bueno, pues si yo enfermo y no voy a poder estar aquí, pues a quién busco, a quién puedo delegar o vaya delegando funciones que sea una persona de confianza, ¿no? Y sí, entonces... bueno, pues tenerlo en cuenta y tenerlo presente de que puede que el negocio lo tengas que dejar en manos de alguien y tú vigilarlo solo y tener esa capacidad de delegación de funciones que no todo el mundo la tiene tampoco. ¿Eh? claro. Mira, qué bien que dices o hablas de pasivo. Erróneamente yo también decía pasivo, pero como tú dices, realmente no hay nada pasivo. Al fin y al cabo, independientemente, por ejemplo, si tienes una propiedad de bienes raíces, aún tú pases esa propiedad a una empresa de administración de bienes raíces, en algún momento tienes que hacer una reunión o recibir algún tipo de feedback, de información de esa empresa. Es decir, al fin y al cabo tienes que hacer algo. Ahora que no estés 8 horas en eso, como en un trabajo o todo, eso no implica que es pasivo 100%. Entonces, sí, es lo más pasivo que puede lograrse, pero no lo es. Y lo otro es que cuando diste el ejemplo de tu canal, que sí, que está monetizando, pero que tienes un año o más que no subes un video, hay alguien que dice que los resultados que vemos hoy a través de dinero Ujú. es, el dinero es básicamente solamente un indicador rezagado. ¿Qué quiere decir? Tú hiciste un trabajo por 5 años, tú hiciste un trabajo Sí, por 6 años y aún hoy estás viendo los frutos y esos frutos podrían seguir subiendo, pero tú hiciste el trabajo. Entonces, efectivamente, me efectivamente. gusta ese término de que es un indicador rezagado porque es posible que en esos 5 años no hayas logrado nada económicamente y que ahora es que lo estés viendo, ¿cierto? Entonces hay que poner... Totalmente Ah, cierto, Rob. Fantástico tu apunte, sí, sí, o sea, porque es que es así. O sea, al final no hay nada que sea gratis. Todo lo tienes que haber trabajado. Solamente la gente que tiene dinero, pues puede poner el dinero en bolsa y esperar que las acciones le den dividendos, ¿no? Pero hay que claro, tener mucho dinero para poder vivir de eso, ¿no? claro, claro. Las demás, Entonces, pues sí. no. No, no, que la gente media, la gente normal no tiene esas posibilidades. Aunque pueda ir haciendo alguna inversión o alguna cosilla, no le va a dar para vivir de eso. Exacto, exacto. Entonces vamos a un temita, vamos a decir que candente ahora. Sí, ¿Qué opinas sobre el impacto que tendrá la Agenda 2030 en la economía y el comercio internacional? a ver, mm, mi opinión es que la Agenda 2030 es una agenda que no se va a poder cumplir. Mm, eh, es, 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 es una...
intención hacia dónde van las cosas, ¿vale? Es una tendencia a las que nos llevan los gobiernos, pero que estamos en 2022, no vamos a llegar a ese, vamos a decir, 2024. 2024, 2024. perdón, sí, 2024 estaba fuera. Quedan solamente 6 años, las cosas evolucionan y cambian muy rápidamente, Sí, pero las personas seguimos siendo personas y seguimos siendo humanos, ¿vale? Y los humanos no nos doblegamos tampoco tan fácilmente a acostumbrarnos a una nueva realidad. A mí correcto. me gusta mucho pensar, bueno, el famoso término de no te preocupes de nada, no tendrás nada, pero serás feliz, ¿vale? Bueno, pues es que hay que pensar que eso va en cierto modo contra, ¿vale? El espíritu y la gente humana. Uno quiere tener, no demasiadas cosas, pero como mínimo quiere tener una casa, ¿vale? O sea, Sí. quiere tener donde vivir, quiere tener unos ahorritos, quiere tener su tranquilidad vital, ¿vale? En todo esto. Quieren ir Y a Punta Cana de vacaciones. efectivamente, quieren ir de vacaciones y poderse permitir pues cosas que viajes y relax, aparte de estar trabajando todo el resto del tiempo. Entonces, toda esta idea de que al final, pues tú tendrás una casa, pero tu casa también será medio compartida, porque podrás alquilarla sí, eso entra dentro, pues son cosas que no entran dentro del género humano. Lo que sí es verdad, ¿vale? Es que estamos tendiendo a un mundo en el cual progresar desde una situación normal o desde cero es muy difícil. Es muy difícil ganar dinero por todo lo que te decía. Una empresa tiene que hacer muchísimas cosas antes de empezar a ganar dinero. Tiene que gastar muchísimo antes de empezar a poder monetizar lo que está haciendo o cual sea su proyecto y hace falta mucho dinero para hacerlo. Entonces las personas normales no pueden empezar por aquí, tienen que empezar trabajando y ahorrando, pero llega un momento en el cual los impuestos te llegan a estos niveles de los que estábamos hablando y el nivel de vida sube y hay inflación, pues ¿cómo lo haces, no? Exacto. ¿Cómo llegas a todo esto? Pues aquí en España, antes de la crisis financiera esta de 2014, oye, pues tú que te querías comprar un piso y el banco te financiaba el piso, una vivienda, el 100%, incluso te daba un poco más bueno, la vivienda era accesible. Ahora tú tienes que contar que el banco te va a dar como mucho un 80% del valor del piso y además hay otro 10% de impuestos, o sea que tienes que tener en dinero un 30% de lo que vale la vivienda, ¿no? Con lo Wow. cual el acceso es difícil y esto pasa en todos los ámbitos. Llega un momento en el cual, pues sí, pues podrás vivir, podrás hacer tus cosas, pero dependerás, ¿vale? Dependerás al final de un estado de bienestar, de un estado social de bienestar. ¿Y hasta qué punto tú quieres depender del Estado? ¿Vale? De la pensión que te va a pagar el Estado. Personalmente, cero. No me interesa para nada depender del Estado, pero imagínate, como tú has mencionado varias veces, es casi inevitable que el mundo vaya en ese sentido, lamentablemente, pero yo creo que tú piensas igual. Personalmente, para mí no me interesa nada, ni siquiera la pensión, y yo siempre le comento a mis amigos, el retiro de cada uno de nosotros tenemos que planificarlo nosotros, no el Estado, porque no sé en España, pero el rumor en Estados Unidos, aquí en Canadá y en muchísimos países es que para el tiempo que posiblemente nos toque retirarnos, que para mí tampoco es una palabra muy, muy bella, muy bonita, no haya ningún fondo en los gobiernos para darnos nada. Entonces, si no hay nada, ¿de qué vamos a vivir? Sí, sí, efectivamente es esto. Aquí lleva muchísimo tiempo, aquí en España y en todas partes, hablándose de que el sistema no es sostenible y Ah, se van haciendo un poco de pegotes. Pero mira, no hace mucho, hace un mes, veía un artículo en la Vanguardia que decía que para sostener el sistema de pensiones de ahora, pues se va a jubilar en los 60, 70, hubo un crecimiento demográfico importante que le llamaron baby boom en España, que ahora se jubila
toda esta gente del baby boom, porque ya llega a la edad de jubilación. Sí. Entonces, claro, ¿cómo sostenemos a todo esto si eh, cada vez hay menos población activa y cada vez cuesta más sostener el nivel de pensiones? Pues o recortamos mucho lo que son los retiros, o se calculaba que hacían falta 24 millones de trabajadores que tendrían que ser inmigrantes. Y dices, pero bueno, si en España somos 48 millones, ¿cómo vamos a traer a 24? ¿Sabes? Completo. O sea, decía, vamos, o sea, y era en un periódico en La Vanguardia, un periódico bastante Es leído, ¿no? conocido. Sí. Digo, es conocido, digo, Y dices, entonces no. empiezan los países, que es el caso aquí, a quejarse de que no tienen suficientes o suficientes viviendas para acoger a todos los inmigrantes que están llegando, que no hay suficientes hospitales, que no hay doctores, que no hay... Pero Claro, quieres traer a esa población inmigrante principalmente porque tampoco puedes decir, bueno, vamos a darle, en tu caso, ¿verdad?, a los españoles una bonificación o un premio si tienen más hijos. Entonces, independientemente de hagas es hoy, para que sea una clase trabajadora, ¿cuánto tiempo tomaría? ¿20 años o 30? Y no podemos esperar 20 o 30 años para solucionar el problema. no, claro. Es que es eso. Pero eso forma parte de la agenda también, ¿eh? Sí, A ver, pues mi padre era el único que trabajaba en casa bueno, los padres de mis amigos de mi edad eran los únicos que trabajaban en casa y sostenían a la familia sí, y compraban. Hoy en día trabajan los dos. pero es parte, es todo parte de la agenda, al fin y al cabo. Claro, Si has escuchado mucho sobre la situación que tiene República Dominicana con Haití, donde siempre ha habido inmigración, pero ahora es casi descontrolada. Aquí en Canadá lo mismo, en Estados Unidos una locura. Ustedes tienen una situación también, principalmente sí. con los árabes, me imagino todavía, y africanos que llegan a través Ujú. de Algeria o Marruecos, en el caso de Sí, ustedes. de Marruecos y del Sáhara, subsaharianos, en fin, sí, llegan 2 o 3 mil como poco cada día. Wow. Entonces es una locura donde yo creo que el objetivo, como tú mencionas, de la agenda es tener un mundo sin fronteras y ya que he leído el libro, creo que tú lo has leído también, el Manifiesto Comunista, te fijas que es uno Sí, de los acápites del libro donde dice que básicamente el mundo no tiene borders, no tiene fronteras y que básicamente puedes estar pasándote de un lugar a otro sin ningún problema, donde entonces, ¿qué pasa con el patriotismo? ¿Qué pasa con el nacionalismo? ¿Qué pasa con defender a tu país, a tu patria, a tus valores? Todo eso se pierde. Entonces, sí, sí, sí. Sí, pero eso es lo que yo te decía al principio, son las cosas que van en contra del género humano. Al final, nosotros necesitamos valores, necesitamos creencias, necesitamos una fe, necesitamos un objetivo, sea cual sea. Y, a ver, lo que no hay que hacer es llevar a ninguno de estos al extremo del enfrentamiento violento y de la guerra, ¿no? En este no, sentido. Pero yo creo que esto va con el género humano. Antes hablábamos de tener la propiedad, pero además de tener la propiedad necesitas incentivos para seguir adelante. Es que si claro, no, es la vida, ¿no? O sea, claro, claro. Es así. Bueno, yo, entonces, algo que sigue muy acorde a esto de la Agenda 2030, entonces son cosas que las personas suelen llamar teorías de conspiración. Entonces, ¿qué te parecen esas supuestas teorías, específicamente cuando hablamos de la pandemia y como dice Carl Schwab del Foro Mundial Económico, el gran reseteo mundial? eh, a ver, es que cuando surgen todas las teorías de la conspiración, es un momento, es el momento de la pandemia, ¿vale? Y es cuando siempre ha habido teorías de conspiración. Sí, Pero el momento de la pandemia ha sido un momento especial, global, donde todo el mundo se ha parado, ¿vale? Y se ha sí, parado el mundo entero. Entonces hablamos de gran reseteo mundial, bueno, pues había una, vamos a decir, opción o
oportunidad de que todo se reseteara y todo tenía que volver a empezar. Pero ya hemos pasado la pandemia. Ya no, ya cada uno pues vuelve a funcionar. Habrá una otra pandemia dentro de 100 años, o porque bueno, no se sabe, pero los virus están ahí y habrá alguna otra Claro. y volverá a haber vamos a llamarle reseteo. Y yo sí que me doy cuenta y sí que he aprendido eh, por mucho que existan teorías y existan conspiraciones, sí que hay un poder, un poder económico, el G7, el foro de Davos, ¿vale? Donde se toman decisiones que verdaderamente son las que dirigen por dónde va a ir el mundo, ¿vale? Sí. Y en esas decisiones los demás no pintamos nada, simplemente vamos, perdona, vamos a tener que estar y sobrevivir, ¿no? Porque piensa ahora una cosa, dice, ¿por qué estamos apostando por los coches eléctricos y la energía eléctrica al 100% y la energía eólica? Si hace ya 30 40 años que existen los motores de hidrógeno, ¿vale? Que no contaminan nada, ¿vale? Pero no es rentable. Claro, poner agua en los coches, ¿quién gana dinero poniendo agua, ¿no? O sea, vamos a buscar petróleo. Bueno, pues los motores eléctricos pues también funcionan, ¿no? Y la electricidad también se paga y también hay que generarla y traerla. Entonces, hace falta todo este movimiento económico y aquí sí que haría falta un verdadero reseteo. Pero ese reseteo no va a ser posible. No va a ser posible porque siempre están los intereses económicos de las grandes potencias y de las grandes fortunas que son las que al final dominan el mundo. Y qué bueno que tú mencionas eso, porque realmente es lo que tengo como siguiente pregunta, diría yo. ¿Tú crees que al fin y al cabo las grandes corporaciones y organizaciones internacionales están dirigiendo el mundo a un 100%? No, Ok. yo... A ver, un poco, te diría, a ver, dirigir el mundo. Sí que dirigen un poco por donde, porque llegan a acuerdos, ¿vale? O sea, al final son acuerdos que pueden hacer variar una tendencia u otra tendencia. Ahora, pues hablamos hoy de los combustibles fósiles son malos y tal, etcétera, y de sí. Pero hace 10 años los combustibles fósiles no eran tan malos, ¿vale? O sea, Cierto. eh, es lo que nos venden, ¿no? En cierto modo. Pero Yo comprendo. te pongo, por ejemplo, disculpa que te Sí. interrumpa, a dos empresas, porque creo que no recuerdo la tercera, pero las conoces, las mencionan muchísimo, BlackRock, Vanguard y otras. Básicamente ellos, o esas empresas que son parte del mismo grupo y que Mm, están debajo del famosísimo George Soros, controlan, si no me equivoco, como un 30%, 40% de todo el dinero que circula en el mundo. Entonces, mm. definitivamente Sí, que ellos deben tener algún tipo de say, algún tipo de poder en las decisiones que se toman, por lo menos financieramente hablando, en el mundo. 100%, 100%. A ver, 100% de acuerdo contigo en esto, digo, pero es un poder que es financiero, pero que aquí también existe un control de los estados, entonces ellos tienen que llegar a un acuerdo al Estado, con el Estado y sobre todo con algunos otros estados de qué pueden hacer y qué no pueden hacer, porque también el Estado podría reaccionar si se ve amenazado, ¿no? en, en- Sí, en sus, en sus en lo que es su parcela, ¿no? De legislación y su parcela social bueno, y su parcela de poder, ¿vale? Entonces, al final son acuerdos que llegan entre unos y otros, por eso creo que, a ver, lo que nos venden y lo que vemos de las conferencias del G7 es lo que nos dejan ver, no nos dejan ver cuando se reúnen dentro de un despacho. así es. ¿Vale?
ellos dos. Nosotros vemos pues los discursos, las publicaciones de cada uno, pero lo que han estado pactando y han estado hablando pues más en concreto, pues eso no lo sabremos nunca jamás, porque solamente son ellos y forman parte de ese poder económico que mueve los recursos financieros del mundo. Y también en cuanto hablamos de recursos financieros, ¿dónde se invierte? ¿En qué se invierte? ¿Y qué les vamos a decir a la gente que es bueno consumir? Pues ahora pues son pues, los coches eléctricos. Bueno, pues vale, va a ser lo que toca porque nosotros no podemos decir más. Y que sí que es verdad bueno, y ahora nos están vendiendo también. Y no quiero entrar en polémica porque en polémica concreta, ¿no? Claro. Pero bueno, esto va a generar muchas baterías. Las baterías también hay que tirarlas en algún sitio y hay que guardarlas en algún sitio. Dice, bueno, pero no es tan malo como el combustible fósil. Bueno, ya veremos cuando hayan millones de baterías mm, que ya no Montañas sirven. de ¿Eh? baterías. Montañas de baterías que ya no existen. ¿Qué hacemos con ellas? Pero se va a generar también algún problema en este sentido. Entonces, eh, seguramente no todo es lo bueno o lo mejor, pero sí que nos están metiendo que tenemos que hacer esto, tenemos subvenciones y ayudas si compramos estos coches que son más caros. ¿Y por qué? Porque alguien ha tomado esta decisión. Sí. Y han tomado esas decisiones por nosotros y de una forma u otra nos venden la idea o nos obligan sin pistolas y sin armas a seguir esa pauta. Y eso me lleva a pensar en, por ejemplo, algo que escuché y es que, por ejemplo, muchos términos bancarios se relacionan al flujo del agua. Por ejemplo, un banco, piensas en un banco de agua como una presa y ¿quién controla? Entonces, la presa controla el flujo del agua y dicen por dónde va, igual el banco con el dinero. Exacto. Tú tienes que saber cuáles son, por ejemplo, esas ideas que nos quieren vender, hacia dónde va el mercado para trayéndolo al mundo bancario, decir, pero ahora quieren carros eléctricos, bueno, pues hay que invertir en Tesla o hay que invertir en empresas que están trabajando con las baterías o en paneles solares, porque nos están diciendo que por ahí va el mercado. Entonces, es como entender todo, porque sí, ya nos están vendiendo algo, pero cómo nosotros como ciudadanos o tal vez como pequeñas empresas nos protegemos. Entonces, hay que entender un poquito los que nos están vendiendo, porque si nos Sí, venden algo, al fin y al cabo, las grandes corporaciones y también los gobiernos de una forma u otra se van a beneficiar. Entonces nosotros que estamos abajo, ¿cómo lo hacemos? Tratando de entender hacia dónde ellos quieren que nosotros vayamos e invertir en eso, independientemente tengamos solo 500 euros o 1000 euros, ¿cierto? cierto. Cierto. Y esto, a ver, yo daría también un paso más, ¿vale? Y lo vemos también, pues, bueno, en Europa tenemos la Comunidad Económica Europea que subvenciona proyectos. Después de la pandemia salió, pues, el proyecto Next Generation, ¿vale? Que Europa tenía que ser una tecnológica, países altamente tecnificados para poder competir y se genera que vamos a dar pues grandes cantidades de dinero y subvenciones a todos los países para que vayan en esa línea, ¿no? Y financiar todo esto. Claro, al final, esa decisión que toma Europa también la toma porque de algún sitio sale el dinero para hacer todas estas cosas y hacer todas estas subvenciones. Y de alguna forma nos están llevando a ese camino, ¿vale? Que ellos quieren, ¿no? Bueno, pues a nivel más concreto, pues los bancos, pues oye, pues, hay un sector que está en crisis, pues a este sector que está en crisis no le vamos a dar dinero. Pero claro, si no le das dinero, pues va a estar en crisis, ¿vale? Si Correcto. no, si no lo financias, no va a salir de la crisis. ¿Qué queremos? ¿Eliminar pues, a unas cuantas empresas de este sector? Pues bueno, pues eliminamos a unas cuantas empresas de este sector. Pero yo creo que eso al final es una decisión que se toma a otro nivel, ¿no? Decir, oiga, pues sobran constructoras, pues oye, pues vamos a no darles crédito para que construyan, para que no construyan casas, ¿no? Claro. Te he dicho constructoras como podría haber dicho cualquier otra empresa o sobre todo también a nivel industrial. Sí, Y, y es esto lo que está pasando y es a donde nos llevan y al final
¿quién es la industria? Bueno, China es la industria del mundo. Sí, sí, es cierto. Se ha convertido en la que hace todo para nosotros. Me decía un amigo antes de comenzar el podcast que fue a un lugar en Estados Unidos, tomó un producto, lo levantó y cuando revisó decía hecho en China y dijo en su mente, déjame seguir mirando. Y cuando buscó, miró en la tienda, todo estaba hecho en China, todo. Sí, 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 sí. Sí Es es increíble. lo, sí, sí, sí es lo que ocurre. A ver, ahora voy a hacerte también un poco una crítica, pero hay muchos youtubers que están vendiendo ingresos pasivos trabajando en Amazon, ¿no? Al Sí, final, ¿qué hacen? Compran en Alibaba, ¿vale? Productos están fabricados pues, en estos países a un precio mucho más barato y los vuelven a vender aquí. en Digo, Amazon. pero en Amazon. Sí. Que, a ver, lo único que falta es hace falta tener el tráfico suficiente y saber bien que lo que compras pues no sea bueno, ¿vale? En este sentido, pero cada vez es más bueno. Antes podíamos decir que los productos chinos eran de mala calidad. Bueno, ahora ya no lo podemos decir tanto, ¿no? O No, es sea, cierto, ha porque mejorado. hay de todo. El copy-paste está mucho mejor ahora. Efectivamente, Sí. efectivamente, ¿no? Mira, Joseph, y en un sistema global tan inestable económicamente hablando en estos últimos años, ¿qué tú recomiendas a las personas para proteger sus ahorros e inversiones actualmente? Es decir, ¿qué métodos tú recomiendas? No sé, criptomonedas, A asegurar. ver, yo, No sé si en España existe, creo que aquí se llama FDIC, donde te garantizan que si tienes unos ahorros, tal vez en España sería de 50.000 euros en el banco, ellos garantizan que si el banco llega a bancarrota, ellos te darían los 50.000 dólares. Pero ¿cómo se protege el individuo, la persona, de que sus sí, ahorros e inversiones estén garantizadas ahí un poquito? ahí hay una protección de fondos que era de 20.000 euros, ¿vale? O ¿Eh? sea, y desde la pandemia es de 100.000, ¿vale? Ok. Lo subieron porque hubo mucho miedo a que los bancos también acabaran quebrando. Eh, es de 100.000 por cuenta bancaria y por titular, ¿vale? O sea que, bueno, pues se trata de tener ahorros pues, en distintos bancos y que no lleguen a estas cantidades. Pero aún y así, ¿vale? Y tengo algún vídeo que he subido hablando de esto, todos los bancos lo que hacen es una aportación a un fondo, ¿vale? Que es el que cubre pues, las contingencias de cuando un banco puede llegar a quebrar, ¿vale? Ok. En realidad, si quebrara alguno de los bancos, ahora que todo ha habido fusiones y que todos son grandes bancos, ese fondo no da para nada. Es Sí, cierto, es cierto. no daría para Entonces, nada. ¿cómo te proteges? Vamos a Claro. hacerlo entonces directamente contigo. Tú te proteges? Bueno, no de estos tus secretos, pero ¿cómo te proteges? No, pero es que al final no es ningún secreto. Hay cosas que pueden ser de valor y que siempre tienen cierto valor, ¿no? Sí, Y subirá o bajará en el mercado, pero bueno, pues el oro es un valor de protección, ¿vale? Que siempre tendrá un valor, un poquito más arriba, un poquito más abajo, correcto. como tradicional, la plata también, pero eso es otra cuestión. Los inmuebles o las viviendas, pues también tienen valor hasta Sí, cierto punto, ¿vale? O sea, porque si hay una guerra como en Ucrania y te quedas sin vivienda ya no vale nada, ¿no? O sea que eso tiene porcentajes de relación. El oro sí, porque el oro lo sigues teniendo, pero lo tendrás que guardar todo en algún sitio, ¿no? O sea claro. que no lo puedes llevar siempre encima y vigilar que no te lo roben, etcétera. Y mi idea es
no acumular mucho en un único sitio, sino que al final, pues ir teniendo distintas opciones y distintas cositas. Unas cuantas criptomonedas estaría bien, algunos NFTs también estarían bien, porque ganarán valor, valdrán más o valdrán menos, pero siempre valdrán algo. Por ejemplo, las criptomonedas es algo que no te pueden quitar. Claro, tienes que vigilar, ¿vale? Porque nadie habla de los riesgos también existen. Sí. Yo el otro día leía que había 2 millones o 3 millones y pico de bitcoins perdidos, ¿vale? O sea que o no sé cuántos bitcoins perdidos, de gente que había perdido pues, las claves, etcétera, y hay gente que se dedica a intentar recuperar estos bitcoins perdidos, ¿no? Claro, pues esto funciona siempre que las plataformas tecnológicas estén funcionando, ¿vale? Eh, Y es eh, importante lo que tú dices. Yo le comentaba a un amigo y me dice, bueno, entras a esta página que venden monedas, criptomonedas, y compras, y le dije, bueno, realmente si no tengo el ledger, no sé cómo se dice en español, pero si no tengo dónde voy a anotar las claves y demás físicamente, no vale la pena comprar porque ha ocurrido ya muchas veces que han hackeado esas plataformas online y mm, básicamente pierdes tu inversión en las monedas. Entonces, como tú dices, si vas a comprar criptomonedas por páginas y demás, asegúrate de tener el ledger o la mm. tarjeta, Sí, sí, la cartera, la cartera, la wallet. el wallet, donde vas a escribir tus datos que chistosamente se escriben creo que a mano, pero Sí, nada, al final tienes... hay que asegurar la inversión definitivamente. Ujú. Sí, sí. Tienes que asegurarte de esto, pero todo tiene un componente de riesgo. Entonces, a ver, para mí lo idóneo es tener, pues si puedes, pues un poquito de aquí, un poquito de allí, un poquito de todo. Y si inviertes pues, en una plataforma, no lo pongas todo en Bitcoins, no lo pongas todo en Binance. Utiliza también otras plataformas, por si pasa algo en alguna de las plataformas, que no se lo lleve nunca todo lo que tú tienes, pero al final asumir riesgos tienes que asumirlo. Claro, el arte también es súper interesante, pero yo diría que tienes que conocer, no puedes ir a comprar un cuadro sin saber de arte, tienes que por lo menos leer. Claro, te pueden decir que es de Da Vinci o de X, pero igual necesitas informarte un poquito. Yo creo que de esto necesitas informarte mucho y conocer grandes especialistas en este tipo de cuadros. Pero claro, ya estamos hablando de inversiones que son potentes porque las obras de arte ya reconocidas valen muchísimo dinero, ¿no? No son ahorros que una persona normal va a poder hacer, ¿no? No, no va a pasar. Y en los ahorros de una persona normal, pues es esto, es protegerte un poquito aquí, pues oye, tener en tu banco tradicional lo que te haga falta, pero también, oye, pues puedes utilizar algún neobanco, ¿vale? O sea, y otras tarjetas tipo Revolut, tipo Wise, Binext o algunas de estas, ¿no? Bueno, es no tener, bueno, pues lo de siempre, no tener todos los huevos en la misma cesta, si el refrán lo dice, ¿no? Correcto. Y también tener algo en la casa. No te estoy diciendo que tengas 10.000 euros o 10.000 dólares en la casa, pero hay un amigo que tiene el siguiente concepto y a mí me gusta muchísimo. Él dice, ok, yo vivo en Canadá, pero yo en la casa tengo suficiente dinero en efectivo como para si ocurre algo, yo puedo ir al aeropuerto y comprarme un vuelo en efectivo o puedo tomarme un barco que me lleve a otro destino. Entonces yo pienso que es una buena estrategia. Y por ejemplo, nosotros aquí en Canadá tuvimos una situación aproximadamente de 6 meses a un año, donde básicamente todos los cajeros automáticos estuvieron fuera de servicio, creo que por un día o unas horas. Entonces, si no podías usar tus tarjetas tanto de débito como de crédito, entonces tenías un problema porque la mayoría de gente no tenía cash. Entonces, tal vez Es no es verdad, ¿eh? una proteger una inversión, pero sí de manejarte en medio de una situación. Siempre puedes ir a la tienda si necesitas comida y comprar, porque la gente siempre va a tomar en efectivo, o como tú decías antes, siempre van a tomar una moneda de oro, una moneda de plata, o algo de valor que tú tengas.
Mm. Sí, es verdad que tener dinero efectivo es algo que cada vez antes solo utilizábamos dinero en efectivo y cuando utilizabas una tarjeta de crédito era porque necesitabas crédito, ¿vale? O Sí. sea, hoy en día pues la utilizas para el día a día, ¿no? O sea, para pagar y que va directamente en tu cuenta. Piensa que el dinero electrónico forma parte también de la Agenda 2030, el estar absolutamente controlado todos tus movimientos y todo lo que tú haces. Al final, a través de tu cuenta bancaria, sea una o sea otra, saben dónde has estado, qué has hecho, qué has comprado, qué has comido, qué está. O sea, y el control también es total y depende al final también de la electrónica, tan sencillo como que alguien pues un día diga, pues vamos a quitarle un cero a todas estas cuentas porque han perdido dinero, ¿vale? Y pueden hacerlo, exactamente. Bueno, en Lehman Brothers ocurrió también, ¿no? O sea, todos los que tenían inversiones en Lehman Brothers, pues se quitaron unos cuantos ceros de lo que tenían ahí invertido y al final es dinero electrónico, Sí, ¿no? Lo único que vale es el que tienes en cash y es buena idea también tener dinero en cash. sí, eso es lo único que vale. Realmente en estos días he estado pensando y digo, ah, yo no sé si tú te enteraste de la situación con los camioneros aquí en Ottawa, en la Mm. capital de Canadá, donde Sí estuvieron. me enteré que bloquearon las fronteras durante una semana o... Bueno, lo que pasa es que Bueno, en el tiempo de COVID ellos necesitaban mantenerse viajando a través de la frontera con Estados Unidos para traer los productos alimenticios que aquí no se producen en invierno, ¿cierto? mm, Entonces, con todas las medidas que se aplicaron, básicamente tenías, si pasabas la frontera, creo que tenías que hacer cuarentena de 14 días en tu casa, pero si eres camionero, ¿cómo vas a pasar un día, hacer cuarentena 14 para volver a hacerlo? Entonces, todos empezaron claro, a sí. quejarse y creo que se fueron a la capital, a Ottawa, y a muchos les bloquearon sus cuentas bancarias y sus tarjetas de crédito y todo. Entonces, ahí te preguntas, eso podría pasarme a mí, podría pasarte a ti. Entonces, ¿qué haces en ese Sí, sí. momento? Si todo está en el banco y si todo está en tus tarjetas de crédito, no tienes nada. Sí, 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 es verdad, es verdad. Y eso forma parte del control. Tendemos a todo lo que sea electrónico, pero es un poco lo que te decía también antes. Si las cosas electrónicas en cierto momento dejan de funcionar, pues no tienes nada. No tienes ¿Eh? nada. No. Y no ¿Eh? sabes cuándo lo vas a tener. Entonces, eso es muy No, peligroso. sí, sí. Mira, entonces, antes de comenzar a grabar, hablamos también de libros, pero esta vez creo que te inclinas más a podcasts y otros YouTubers. ¿A quién nos recomiendas seguir en las redes en vez de tal vez un libro? ¿Quiénes son esas personas que tú dices, bueno, mira, son personas que yo sigo, tenemos pensamientos parecidos? ¿O cuáles temas Mm. tú Bueno, entiendes que las personas deberían estudiar más para no sobrevivir, sino para entender mejor cómo están las cosas en el mundo hoy en día? mira, yo creo que es bueno que sigamos a distintos perfiles de personas, ¿vale? O sea, porque al final son los que esta diversidad es lo que aporta la riqueza del conocimiento y ayuda a reflexionar y a que tengamos distintos tipos de inputs, ¿vale? De lo que piensa cada uno y si conseguimos empatizar con el sentimiento de una persona, quizá podamos comprender cómo, cómo se piensa y cómo se hace. Y es bueno no decir, oye, yo soy seguidor de este y de este, de este, que son todos de la misma cuerda. Digo, no, hay que ir a ver también lo que no nos gusta, dice, porque igual lo que no nos gusta tanto y en lo que no estamos de acuerdo, y quizá en alguna cosa tenga razón, ¿no? Sí, Y hay que dar esta oportunidad de tolerancia. A ver, a mí me gusta, pues, hay un chico que se llama Marc Vidal, ¿vale? Que habla mucho de finanzas, igual a veces es un poco complicado seguirle, pero que hace reflexiones bastante profundas sobre todos los temas, ¿no? ya, Y además de ser profundas, son bastante objetivas, ¿no? A nivel macroeconómico, que es un poco lo que interesaba aquí. claro. Y es bueno seguirle, ¿eh? Pero también sería bueno estudiar un poco el fenómeno por
ejemplo, Alvise Pérez, ¿vale? Que es un youtuber que ha conseguido en las votaciones europeas 3 escaños, ¿no? Eh, Se califica de extrema derecha, se está liando con la extrema derecha, ¿no? Digo, pero es un fenómeno también. Claro. Bueno, pues es porque le han votado en España 800.000 personas, ¿vale? O sea, Ah, para, para, para llegar a tener estos escaños, ¿no? Entonces, claro, pues tenemos que tener en cuenta no solamente lo que nosotros pensamos, sino también lo que piensan los demás, ¿vale? Y tener en cuenta pues, que el mundo es un péndulo bueno, lo que decíamos al principio, sentido común, no siempre es identificar una idea que esta es de izquierdas o esta es de derechas, sino que en determinado contexto y en determinadas circunstancias hay que tomar decisiones, ¿no? sí, Y las decisiones siempre son populares o impopulares y siempre van a gustar a unos y a otros no van a gustar tanto o no van a gustar nada. Entonces, bueno, es el mundo es así, pero yo creo que hay que seguir a varias tendencias y tendencias distintas, incluso las conspiranoicas, ¿no? Digo, porque en algo puede que tengan razón. correcto. O por lo menos uno como ser humano siempre preguntar o preguntarse, ¿por qué esto? ¿Por qué me están vendiendo esta idea? ¿O por qué sucedió esto? Aunque mucha gente, por ejemplo, dice con la historia que la historia la escribió alguien que tal vez se benefició de la historia y que eso que nos han vendido, por ejemplo, en la historia de España o en la historia dominicana o en la historia de cada país, le escribió a alguien que quiso ocultar algunas cosas. Entonces nunca tenemos una verdad absoluta de las cosas. Efectivamente, efectivamente, pero por eso mismo, porque somos humanos, porque nunca hay verdades absolutas y todo depende del color con que se mire, ¿vale? Del prisma con que se mire, pues hay que ser receptivo a todas las ideas, Correcto, eso es así. entiendo Entonces yo. entramos a algo también que he ido implementando en los diferentes podcasts y es que te voy a dar 6 palabras. Vale, Me contestas con lo primero que te llega a la mente. vale. La primera es cash, efectivo. Oro, ¿Qué dijiste? oro. Oro. Bueno, la siguiente es metales preciosos. Cash. Cierto, cierto. Bitcoin. Arriesgado. Impuestos. Excesivos. ¿Ok? Socialismo Eh, mm, Importante. y leyes. Demasiadas. Demasiado. Pero eres abogado Sí, y sí, entiendes que sí, hay demasiadas leyes. sí, hay demasiadas leyes. Ok, Hay y demasiadas rápidamente leyes. voy a ir detrás. Cuando dices socialismo, creo que dijiste necesario o, Bueno, creo que dije importante, o sí. importante. Pero no te refieres a importante, por ejemplo, cuando comparamos a Venezuela, Corea del Norte, Cuba, No, esos no, países. no, no, ¿Te no, no. refieres a los Cuida, países? la acepción que yo he tomado del socialismo no es un socialismo político, sino una idea de solidaridad, ¿vale? Y de avance social y en estado de bienestar, ¿vale? O sea, y eso es importante que lo tenga, que esté allí. No el socialismo, comunismo que podíamos, Sí, que y es podíamos hablar. por eso te pregunté, para que no haya una confusión en los televidentes o los oyentes, porque hay un error en la sociedad, yo entiendo que mundial, específicamente cuando hablamos de derecha, ¿cierto? O extrema derecha, como quieran llamarlo, Sí. de que los derechistas no se preocupan por la sociedad. Y eso es mentira, porque como tú mencionas, siempre hay un cuidado social que hay que tener. Es decir, siempre hay personas en nuestras sociedades que no pueden valerse por ellos mismos. Ujú. Entonces, de una forma u otra, el Estado, o ya sea si lo vas a privatizar, alguien debe cuidar a esos ciudadanos que en algún momento, específicamente los viejos, ¿sí? Ya retirados, aportaron a la sociedad.
Ujú. Entonces yo creo, por eso te pregunté, para que no quedara en el No, no, vacío, no, porque no, si sí, dices y positivismo quiero, importante, van a decir, ah, pero es que Joseph es pro Maduro o es pro Fidel Castro. bueno, de hecho, en mi canal hay, según lo que digo y en el momento que lo digo, algunos me clasifican en un lado o en el otro, ¿vale? O sea, digo, pero bueno, que también es ley de vida, ¿no? A lo que me refiero es que vivimos en el mundo en el cual no se puede llegar nunca a un punto en el cual no se premie el esfuerzo, no se premie al que hace bien las cosas, no se premie al y todo no sea dado, ¿vale? Pues no, es una igualdad, ¿no? Pues la igualdad es de oportunidades, los haremos mejor o los haremos peor, pero tenemos que aceptar que el que se ha esforzado más, pues tenga un poquito más de premio, ¿no? Digo, porque si Yo no, estoy ¿para de qué? acuerdo, yo estoy de acuerdo con eso. Por eso el problema de los impuestos. Por ejemplo, personalmente, yo entiendo que lo ideal es impuestos planos, se dice, flat. Sí. ¿Por qué? Porque me dices, sí, pero tú ganas más. Sí, pero como gano más, a pesar de que sea el mismo porcentaje, voy a pagar más. Mm. Pero no que porque tú ganas 50.000 y yo gano 100.000, ahora yo tengo que pagar, por ejemplo, un 40% y tú solamente pagas un 15%. Sí, Porque, pero es que en esto que dices, la progresividad, llega a un momento en el cual tú dices, ¿para qué voy a seguir trabajando y para qué voy a seguir produciendo? y Ya entonces no tú me, ya no tienes me un aporta nada. problema. Por ejemplo, lógicamente hablando, y estoy hablando con los números que tengo, tú tienes los tuyos de España, pero Sí. lógicamente hablando, alguien que gana 100.000, por ejemplo, aquí en Canadá, después de impuestos y demás, sería más lógico posiblemente que ganara 70.000 o 60.000, porque ya al de 60 o 70.000, como está en una escala de impuestos más baja, casi la separación después de impuestos no es tan grande. Claro, Escucha mucho 100.000 y 60, pero cuando quitas los impuestos ya, la separación ya no queda tan... ya no hay tanta diferencia, sí, sí. Entonces tú Y es dices, eso lo que te decía, el coste de oportunidad. Al final dices, bueno, ¿para qué me voy a esforzar más o voy a trabajar más o mejor si con esto ya no hay tanta diferencia? exacto, creo que vi una historia que alguien me envió y decía que en una escuela un profesor quiso llevar a la vida real la comparación del comunismo, cómo funciona el comunismo. Y dio un examen y bueno, como tú mencionaste anteriormente, los que se esforzaron sacaron buenas calificaciones, los que no se esforzaron sacaron malas, pero ¿qué hizo el profesor? Entonces dijo, ¿cómo se sienten? Ah, bueno, no, eso no está bien. Entonces hizo como una media y creo que la media fue de 0 a 7, de 0 a 10, creo que fue un 7. Entonces, nada, 7 para todos. ¿Qué pasó con los que se esforzaron, los que estudiaban más? Dijeron, no vamos a estudiar porque no tiene sentido que estudiemos para sacar un 10 o un 9 y que todos vamos a tener un 7. Entonces, el profesor dio otro examen y esos que habían estudiado mucho, se habían preparado, no estudiaron. Y al final la media fue un 4. Sí, sí, claro, está. Los otros siguieron igual y la media bajó, Exacto, claramente. porque los que se habían esforzado dijeron, no vale la pena que nos esforcemos si nos vas a comparar con los que no se esfuerzan. Ujú. Sí, 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 efectivamente. pero quería aclarar eso para que Efectivamente. no quedara la duda. Yo Sí, te entendí inmediatamente, pero dije, déjame aclararlo antes de cerrar el podcast. perfecto, perfecto, Sí, sí, sí. perfecto. Entonces, tus redes sociales, te he visto en YouTube, en LinkedIn, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde te seguimos? Donde me puedes encontrar más fácilmente es en YouTube. También tengo, bueno, pero son los mismos vídeos de YouTube en audio que están en el podcast de iVoox, ¿vale? O sea, pero prácticamente trabajo solo en YouTube. Me puedes encontrar en Facebook, me puedes encontrar en Instagram, pero no soy activo en estas dos, especialmente.
me gusta más bueno, el podcast o el YouTube es donde puedes realmente hacer mensajes y dar mensajes que sean un poco largos. No podemos poner una entrevista de estas como la que acabamos de hacer tú y yo en Facebook, ¿no? Ni en Instagram. Pero sí se Entonces, puede tiene que poner ser en bastante YouTube denso. e igual la voy a compartir contigo para que si quieres la subas a tu canal y la gente que Compartámosla. tiene tanto tiempo que no subes un video. Y yo cuando vuelva te prometo que le haremos una entrevista también, que algunas tengo hechas y hablamos de la experiencia porque seguro que vas a progresar en tu canal. Excelente, excelente. Yo ¿Eh? estoy súper contento de que hayas sacado el tiempo para estar con nosotros, con este canal, con entretenimiento. Te esperamos de nuevo en YouTube. Yo creo que traes un mensaje súper Perfecto. importante y con el cual podemos aprender muchísimo. Y éxito, éxito siempre, Joseph. Éxito. Hay que pensar en éxito. ¿Vale? Así Hay que es, pensar en éxito y en positivo. ¿Vale? exactamente, 100%. Pues muchísimas gracias y 100%. bendiciones. De nada. ¿Eh?